Bienvenidos a todos a este primer conversatorio de tres núcleos milenios, el LM cuadrado C cuadrado, FAIR y Nudos, sobre tecnologías digitales, automatización, desigualdades y desajustes laborales. Yo creo que para nadie es un misterio o una novedad que el mercado laboral está cambiando, que las tecnologías digitales están afectando muchas de estas realidades y que hay muchos desafíos, por ejemplo, a partir de la inteligencia artificial, con cómo va a afectar todo este tipo de situaciones y cómo podríamos ir hablando, y de eso vamos a conversar aquí. Nos acompañan varios investigadores y expertos en estos temas. La idea es tener un conversatorio más bien para conversar, para discutir temas, nada muy, no queremos, no es la idea ser complicado, pero sí de ponerle un poco digamos, de evidencia y de experticia a una discusión que muchas veces tiene más como de dato anecdótico o impresionista más que otra cosa. Nos acompañan Claudia López, que es codirectora del Laboratorio de User Experience de la Universidad Santa María e investigadora principal en FAIR. Teresa Correa, que es directora de ciclos en la Universidad Diego Portales, directora alterna de Nudos e investigadora principal en FAIR. Macarena Bonom, que es profesora en la Universidad Autónoma de Chile, investigadora adjunta del COES y de Nudos. Benjamín Villena, profesor de la Universidad Andrés Bello, condirector del proyecto SABE, investigador principal del LM cuadrado C cuadrado, también investigador asociado del MIP. Y Mauricio Tejeda, profesor en la Universidad Diego Portales, investigador principal del LM cuadrado C cuadrado y miembro del directorio de la Sociedad de Economía de Chile. Entonces, después de esta presentación, partamos al tiro con el tema que nos convoca. Entonces, les quería preguntar, en el fondo, el título de este conversatorio es sobre transformaciones digitales, automatización e inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo efectivamente estas transformaciones, todos los cambios que hemos visto, incluida la automatización y la inteligencia artificial, pero también otros fenómenos que hemos visto actualmente, están cambiando la concepción o digamos, el fenómeno del trabajo? Entonces quería partir contigo, Mauricio. ¿Cómo dirías tú que es este nuevo escenario que se está dando? Bueno, gracias. Buen día a todos. Un agrado tener este conversatorio. La idea es un poquito, como dices, compartir ideas sobre este fenómeno que es fundamental hoy día, digamos. Como decías, no es algo nuevo o es algo que no sepamos, que efectivamente todos los cambios tecnológicos están transformando completamente la forma en que trabajamos y concebimos el trabajo, ¿no? Y esto no es nuevo, ya la historia nos ha mostrado varias de estas cosas, y también las visiones en cada momento de la historia han sido, digamos, mixtas, en el sentido de hay esta visión un poquito más catastrófica, que va a haber un completo reemplazo del trabajo y va a aumentar el desempleo tecnológico un montón, o versus la otra visión que es un poquito más optimista, donde decimos que estos cambios tecnológicos van a generar nuevas tareas y nuevas oportunidades para el trabajo, digamos. Eso es lo que le llamamos el fenómeno tecnológico en estas dos dimensiones, ¿sí? Ahora, cuando uno piensa en los efectos en el trabajo, ¿sí? Y eso es fundamental para ponerlo en un contexto, una perspectiva histórica, hay un efecto de destrucción, que es la sustitución del trabajo per se, y hay un efecto que le llaman capitalización, que es el aumento de la productividad genera una demanda de trabajo en otros sectores, digamos, ¿no? Entonces, el primer efecto, digamos, es el efecto directo que uno le preocupa, pero el otro efecto es aquel que distribuye entre todos las ganancias de los progresos tecnológicos. Y eso a lo largo de la historia ha sido fundamental. Por ejemplo, en la revolución industrial, digamos, había una fuerte oposición a la introducción de máquinas, porque justamente iba a reemplazar el trabajo, pero esto fue cambiando, esta percepción de los trabajadores fue cambiando en la medida que los beneficios se fueron distribuyendo, ¿sí? Entonces, eso es algo que hoy día tenemos una vez más en la mesa, ¿sí? Como discusión, si va a haber esa destrucción masiva del trabajo y no vamos a tener un efecto positivo. Ahora, respecto de la historia, las cosas han ido cambiando un poco, ¿verdad? En los años 80, con la revolución de las computadoras, empezamos a cambiar un poquito
la estructura del trabajo, reemplazando tareas más manuales y teniendo más demanda por trabajo más calificado que usaban máquinas, digamos. Pero hoy día, bueno, y en ese momento, digamos, teníamos una idea de que efectivamente las tareas rutinarias son reemplazables por computadoras, uno puede hacer un código con un algoritmo específico y reemplazar ciertas tareas, ya sean manuales o cognitivas, digamos, pero reemplazar ciertas tareas. Pero hoy día hay dos diferencias respecto a lo que ha estado pasando. Uno es la velocidad del progreso tecnológico. A partir de los 80, la revolución de las computadoras empezó a saltar. En las últimas décadas eso ha explotado. El costo de las computadoras ha bajado muchísimo. La disponibilidad de datos se ha incrementado muchísimo. Y eso hace que el dominio de las computadoras, digamos, no llamamos el dominio, sino llamémosle dónde las computadoras pueden entrar, son ya en lugares donde uno no pensaba antes, digamos, que son en tareas más no rutinarias. Primero manuales, digamos, donde ya la máquina empieza a aprender algunas cosas mirando con sensores. Hoy día tenemos un montón de nuevas tecnologías como sensores que pueden detectar ciertos patrones, ¿sí? Pero estamos entrando también en aquellas tareas no rutinarias que son cognitivas también, de toma de decisiones. De hecho, la inteligencia artificial y el uso de datos están haciendo que las máquinas aprendan para tomar un poco decisiones que son, por ejemplo, en el mercado financiero, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades. Y eso es importante de decir porque esa es una gran diferencia. Y si en la historia las personas han tenido la habilidad de un poco de reinventarse, ha sido justamente por nuestra capacidad humana de adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Y poder, a través de la educación, y poder un poquito acomodarnos a los progresos tecnológicos. Entonces, la idea es si vamos a poder hacer, pues esas son las preguntas que hoy día surgen, si vamos a tener esa habilidad para ir tan rápido como estamos haciendo con las máquinas, ¿sí? Y también ver cómo los cambios tecnológicos van a acomodar los movimientos dentro del mercado. Entonces, yo creo que son preguntas bien importantes que están en el día a día y generan incógnitas. ¿Tenemos progresos tecnológicos anteriores? Tenemos. Nos hemos acomodado, lo hemos hecho. No ha habido esta visión catastrófica, no ha habido nuevas oportunidades, pero también hay visiones, hay cosas nuevas en estos procesos que estamos viviendo hoy día y por eso es difícil un poco pensar en cuál va a ser el efecto final, pero la habilidad de adquirir nuevas habilidades como humanos la tenemos. Gracias. Y Claudia, ¿cómo entra la inteligencia artificial en este tema? Porque sobre todo en las últimas semanas se ha hablado harto de esto y es casi como el nuevo fin del mundo y lo pintan entre que, claro, desde que hay desconocimiento en parte, me parece, cómo opera la inteligencia artificial, pero también mucho como de mito alrededor de cómo es que lo que funciona, qué es lo que hace, hasta dónde puede llegar. Cada cierto tiempo empiezan como que tenemos esta idea así de Hall en Odisea en el espacio, entonces que claro, que además las máquinas nos van a controlar y van a reemplazar a todo. Y también están las versiones más utópicas, que es como no, es que ahora todo lo van a hacer las máquinas, las personas no van a tener que hacerlo y tiempo libre, y entonces, y las cosas nunca son ni tan blancas ni tan negras como la pinta. Entonces, ¿cómo lo ves tú este tema de la inteligencia artificial llevado al mundo del trabajo? Sí, de antemano voy a decir que yo estoy como en la mitad entre todas las predicciones, como tú, no creo en el blanco y el negro, y desde ahí mi opinión, la inteligencia artificial ha tenido este boom que decía recién Mauricio, ¿no? Y que también tiene mucho de publicidad, mucho de lo que nos están contando que la inteligencia artificial hace y lo que nos gustaría que hiciera. Y eso yo creo que también responde a como lógicas de inversión. Hay justo un momento en que pareciera que la inteligencia artificial se está pegando un salto tan grande, que todo el mundo tiene que invertir en inteligencia artificial. Y es bueno mantener esa como exacerbación de las expectativas. Y yo creo que lo que nos toca a las personas que hacemos ciencia y tecnología es tratar como de pesar en qué medida esas expectativas tienen asidero en la realidad y cuán cerca o lejos estamos. Y no estoy diciendo que eso es fácil, es difícil justo en este momento hacer bien ese peso porque lo que ha pasado con los grandes modelos de lenguaje es que
los avances que han tenido han sido mucho más rápidos de lo que nosotros esperábamos que fueran. Y cuando digo nosotros, digo gente de la ingeniería, pero yo tampoco hago tanta inteligencia artificial. Hago inteligencia artificial, pero no estoy en el centro del desarrollo de ese tipo de modelos. Y ahí a mí me parece que hay que ocupar mejor ese espacio, el espacio de tratar de entender cuáles son los límites y no solo de subirse a la rueda de tratar de encontrar esas propiedades emergentes, que es lo que le llaman hoy día a esta idea de que le enseñamos a la inteligencia artificial una tarea. Por ejemplo, en ChatGPT uno le enseña, o a los modelos se les pide tratar de predecir la siguiente palabra. Esa es como la única tarea como explícita que uno le da al algoritmo. Pero pareciera que el algoritmo estuviera aprendiendo a hacer otras cosas, como aprendiendo más que eso y siendo capaz de contestarme otras preguntas. Y entonces ahí estamos ahí en el poquito de futurología, tratando de entender cuáles son las cualidades de esas propiedades emergentes. Y hay gente que cree que son muy grandes y hay gente que cree que no son tan impresionantes. Y yo creo que estamos justo en ese momento de tratar de entender cuán emergentes o cuán impresionantes son esas capacidades emergentes para llegar al imaginario de que algún día las inteligencias artificiales van a ser distintas o mejores que nuestras inteligencias en alguna medida. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, pero quiero volver a la pregunta inicial que hiciste sobre como los cambios del trabajo. Yo creo que hay un cambio del trabajo súper importante en el cómo hay trabajo que se está haciendo hoy día para que la inteligencia artificial sea lo que es. Entonces uno dice, la inteligencia artificial es como de la gente que sabe programar y correr estos algoritmos para definir el mejor modelo, que es cierto, esa gente existe y es muy importante. Pero además de eso hay un montón de otra gente que participa en los procesos previos de la inteligencia artificial, que significa generar los datos, que significa etiquetar los datos, que una vez que el sistema está funcionando y el sistema termina reproduciendo ciertos sesgos, tiene que haber moderación de los contenidos que va a mostrar, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT hoy día no nos dice barbaridades cuando preguntamos cosas, y eso significa que hubo gente que le estuvo enseñando a este sistema a no decir esas barbaridades. Y eso se hace con seres humanos que están haciendo ese juicio de valor y que tiene un costo súper alto para esos seres humanos estar mirando cosas que son barbaridades y decir, esto es una barbaridad. Y eso es súper invisibilizado y es una fuerza de trabajo que está creciendo y que es muy importante para que la inteligencia artificial siga siendo o siga teniendo esta idea de que está aportando a la sociedad y no que está complicando aún más nuestras interrelaciones en la sociedad. Un muy buen punto, claro, sobre todo la inteligencia artificial no ocurre en un vacío, y claro, uno tiene como esta idea de que es una máquina que casi que agarra conciencia y se entrena a sí misma, y claramente no es así. Teresa, quería llevar este tema en el fondo a tu área de expertise, en el sentido de, por ejemplo, Mauricio mencionó el reemplazo del trabajo, por ejemplo, manual o rutinario, que típicamente es un sector más precario, pero también el uso de tecnologías no es fácil para la gente, entonces hay mucha gente que se queda debajo o se va quedando atrás y que no es tan fácil. O sea, esta misma discusión sobre inteligencia artificial parte de los miedos de la gente, que es cómo voy a aprender este tipo de cosas, o cómo me subo a este proceso en que al parecer yo ya no soy útil, no tengo las habilidades o no tengo las competencias. Sí, exactamente. El tema de las habilidades digitales o de la alfabetización digital es como uno de los sustratos, de las líneas bases más importantes de todos estos procesos de digitalización. En los procesos de digitalización, o sea, incluida inteligencias artificiales o no, o previos a ella, por un lado abre como grandes oportunidades. O sea, siempre desde la academia estamos tratando de mirar los grises o las complejidades, ¿no? Entonces, abre grandes oportunidades, y en términos como de los ciudadanos que no tienen que ver con estos ciudadanos o con esta fuerza laboral altamente capacitada de la que hablaba Claudia, de los programadores, etcétera, en general, los procesos de digitalización sí abren oportunidades porque tienes mayor acceso a información y oportunidades. Hace muchísimo tiempo atrás, mucho antes del proceso de digitalización en los 70, había un autor, Mark Granovetter, que hablaba de la importancia de que para acceder a nuevas oportunidades, y entre ellos la que más estudió él fue las oportunidades laborales,
uno tenía que tener acceso a personas a las que él llamó lazos débiles, en el fondo que no son tus familiares, tus amigos, sino que son el amigo del amigo, los conocidos, porque a través de esos lazos más débiles es donde te llega nueva información, ¿cierto? Y tú sabes de nuevas oportunidades, entre ellas las laborales, que son tan clave en la vida de las personas. Ya, las redes sociales y las plataformas digitales, muchas de ellas, no todas, porque el día de hoy tenemos que diferenciar las capacidades y las posibilidades de cada una, pero muchas de ellas aumentan esa capacidad de tener acceso a esas oportunidades, ¿ya? Y de tener acceso a esas oportunidades laborales. Mucha gente el día de hoy tiene, más o menos en mis datos, he encontrado que alrededor de un 40% de la gente busca información o oportunidades laborales a través de Internet, a través de un tercio ya está trabajando desde la casa, entonces también tienen la oportunidad de hacer teletrabajo y tener esta mayor flexibilidad. Entonces, por un lado, se abren estas oportunidades, pero un predictor muy importante de tener búsqueda de información, o sea, de poder encontrar un trabajo a través de Internet, son todas cosas que he medido, o de hacer búsquedas laborales a través de Internet, etcétera, tan fuertemente predecidas también por las habilidades digitales. Necesitas habilidades digitales para lograr eso. Y esa distribución de las habilidades digitales, y hay muchos tipos de habilidades, podemos hablar un poquito más adelante de eso, hay distintas dimensiones de las habilidades digitales, pero la distribución de ellas es muy desigual también, ¿ya? Entonces eso es un desafío bien importante, y ahora los desafíos, porque hace 10 años el foco principal de cuáles son las habilidades digitales que debemos tener eran las habilidades operativas, saber cómo funcionan las cosas, ser capaz de operar un software, ser capaz de buscar, abrir archivos, bajar archivos, etcétera, postular a un trabajo por Internet. Pero la velocidad de los cambios son tan rápidos que ahora una de las preguntas que nos hacemos es si son habilidades operativas, es la clave que debemos aprender, o son habilidades que tienen que ver más cognitivas, como comprender qué es lo que sucede, comprender cómo operan la inteligencia artificial y los algoritmos, comprender cuáles son los desafíos a los que vamos a estar enfrentados para ver cómo yo me adapto, ¿ya? Y eso tiene que ver con habilidades digitales, pero que son más críticas, más evaluativas, y en el fondo, y son más permanentes que las habilidades operativas que van cambiando todo el tiempo. Y bueno, y lo otro que quería hablar, entonces ese es uno de los desafíos importantes, entonces se abren estas oportunidades desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista de las personas en general, pero están estos desafíos. Uno de los desafíos es la distribución desigual de estas habilidades digitales y cuáles son las que debemos apostar el 2023, ya, o a mediados de este siglo. Y lo otro es lo que dice Claudia también, que se abren, existen en el fondo, y en el fondo también otras oportunidades son estos trabajos como los microtrabajos que se les llama, ¿ya? Que son trabajos más mecánicos que alimentan y que son más amplios, llegan a una población más grande y que alimentan muchos de los desarrollos tecnológicos, que son trabajos de etiquetado, de clasificación, pero que por otro lado, entonces te abre una oportunidad de trabajo, pero son bien precarios y tampoco te permiten desarrollar una gran trayectoria o grandes habilidades digitales tampoco, ¿ya? Entonces tienen como esa doble mirada. Y lo otro que yo sé, que estoy segura que la Macarena Bonón va a hablar de ello, es de la economía, de la economía de las plataformas, del gig economy, con todas las aplicaciones nuevas que están mediadas por la tecnología, como Uber, Cabify, Corner Shop, Mechanical Turk, Amazon, etc. Y ahí también se abren oportunidades laborales, pero por otro lado hay una gran precariedad en ellas. Y también, ahí también he encontrado, y también puedo hablar más largo, que las habilidades digitales son un predictor muy importante para poder proveer estos servicios, ser proveedor de servicios por ejemplo, y de estar inserto en la economía de las plataformas, proveer Uber y Cabify y Corner Shop. Eso podría decir por el momento. No, si este tema da para harto, eso es un hecho. Voy a aprovechar de invitar a la gente, si alguien quiere hacer preguntas, que me las deje en el chat y yo después las
si tenemos tiempo, las vamos a ir haciendo ahí en voz alta. Ya que la dejó planteada, Macarena, quería preguntarte precisamente por la economía de plataformas, porque, claro, la mayoría de nosotros algo de una idea tiene porque ha sido usuario probablemente de este tema de que Cabify, Uber, todos estos sistemas de delivery, pero hay todo un tema ahí con estos nuevos tipos de trabajos, en algunos casos bastante precarios también, y que tienen que ver con ciertas habilidades digitales, partiendo por ejemplo, el acceso a un teléfono celular y un chip. Exacto, sí, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, la economía de plataformas y lo que decía la Tere, a partir de aplicaciones digitales, por ejemplo, de reparto especialmente, que es al menos lo que he estudiado más, es parte también de esta transformación del trabajo, ¿cierto? Ha cambiado esta concepción del trabajo y al constituirse como un mercado laboral que organiza la oferta y la demanda por trabajo a través de infraestructuras digitales y algorítmicas, digamos, lleva a que efectivamente provea también de oportunidades, ¿cierto? Como muy hablaban los otros, digamos, panelistas. Entonces, claro, esto ha cambiado la forma de trabajo, también no solo permitir que las personas puedan trabajar en los momentos que ellos puedan y quieran, ¿ya? Sino también porque surgen también nuevas formas de inserción laboral y condiciones laborales que pueden verse más flexibles, pero que, como muestran diversos estudios, igual implican ciertas limitaciones. Ya, entonces este mercado tiene ventajas, como muy bien decíamos, y también desventajas. Ya, por un lado, permite que sectores excluidos tradicionalmente del mercado laboral ya puedan ingresar a trabajar, como por ejemplo el caso de migrantes, que es el caso, digamos, en que yo me enfoco más. Pero también estudios señalan que la economía de plataformas igual tiende a incrementar la desigualdad ya existente en los mercados laborales. Ya, por ejemplo, porque también muchos estudios dicen que las fricciones relativas a la información de los mercados laborales tradicionales se exacerban en las plataformas digitales, ya lo que resulta, por ejemplo, en una discriminación que se basa en el país de origen, por ejemplo, que significa que, en este caso, trabajadores migrantes tengan menos posibilidades de obtener o mantener contrato. ¿Ya? Esto, por ejemplo, se ve claramente en plataformas de transporte o corner shop, como vimos en un estudio con Arturo Ragada y Fundaustex Pilda, donde la mayoría también son chilenos en estas plataformas. Entonces se eligen también, digamos, de cierto tipo de trabajadores, ¿verdad? Y se excluyen a otros. Entonces, y por otra parte también las condiciones laborales se perciben como flexibles con la narrativa de eres tu propio jefe, pero lo que vemos es que en el caso de migrantes, por ejemplo, quienes constituyen la mayor parte de los trabajadores de aplicaciones de reparto de comida al menos, hay sistemas de ranking que existen en las aplicaciones que lleva a que deban trabajar entre 8 y 12 horas diarias para asegurarse un ingreso estable. Entonces, para poder generar ingresos sostenidos y recibir buenos pedidos, que le llaman algunos trabajadores, deben aceptar, por ejemplo, casi todos los pedidos y para así estar arriba en el ranking. Entonces, no tomar un pedido implicaría el riesgo de quedar inactivo. Entonces, en este sentido también hay dos aspectos claves de la economía de plataformas que cambian la forma en que se entiende el trabajo. El primero es que, bueno, el vínculo laboral tradicional entre empleador-empleado es débil, ¿ya? O inexistente, o sea, los trabajadores son catalogados como contratistas independientes en vez de trabajadores dependientes, y eso lleva a que se desplacen los riesgos y costos asociados al trabajo a la figura del trabajador. Lo que antes se asumía en la empresa, ahora lo asume el trabajador. Entonces, de hecho, estudios dan cuenta que sí existe un vínculo laboral, ya nuestro estudio al menos dio cuenta de eso, porque existen también mecanismos de control y un sistema de ranking que les hablaba que los fuerza a estar conectados y aceptar muchos pedidos para generar un ingreso estable. Y vinculado a esto está otro aspecto, que es que este mercado tiene un carácter aespacial o sin lugar, como dicen algunos autores, ya que al mediar el trabajo desligan a la fuerza laboral de las políticas estatales y marcos legales, como dice Mark Graham. Algo que sí está cambiando en Chile, al menos con la ley de trabajadores de plataforma.
pero también los cambios también han sido también sutiles. Y por otra parte, su estructura algorítmica le da también mucho poder a los usuarios y clientes, y eso creo que es algo que yo estoy investigando también actualmente. Eso lleva a que el trabajo también dependa de los clientes y los usuarios en cierta medida, ya es decir, personas migrantes, especialmente aquellos racializados en desventaja, están expuestos a discriminación de usuarios y se exponen a clientes que puedan tener un discurso, un sentimiento anti-inmigrante. Ya eso influye en las calificaciones que reciben luego de realizar los pedidos y por supuesto eso también afecta a su trabajo. Entonces, también al ser una app, por otra parte, igual también una de las cosas positivas es que permite también tener mayor maniobra por parte de los trabajadores y de ahí también que se pongan en práctica ciertas estrategias para resistir el control algorítmico y ahí poder navegar mejor este tipo de trabajo. Por ejemplo, se usan distintas cuentas en múltiples apps o se arriendan cuentas que no han sido desactivadas, ya para evitar la desactivación, en el caso que exista. Y muchas prácticas se hacen también para lidiar con estatus migratorios irregulares o inciertos de algunas personas migrantes, o también se usa para contrarrestar prácticas antisindicales de ciertas plataformas. Entonces, digamos, permiten también cierta maniobra, esto de que sean, digamos, aplicaciones y que haya detrás una aplicación, en vez de, digamos, un jefe tan presente, ¿cierto? Como ocurre en otro tipo de trabajos. Gracias, Macarena. Quería llevar el tema ahora a Benjamín. Aparte, digamos, de esta economía de plataforma, ¿cómo han impactado estas nuevas tecnologías el mercado del trabajo? O sea, como que tenemos estas ideas, pero el mercado del trabajo no es solo el espacio de ciertos puestos de trabajo o de ciertas habilidades para, por ejemplo, postular un trabajo. Es más complejo que eso. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá y de escuchar esta interesante conversación. Efectivamente, realmente existen muchas dimensiones en las cuales el mercado laboral está cambiando. Una de las dimensiones que yo estaba investigando recientemente tiene que ver con cómo han ido cambiando a través del tiempo los requisitos que se piden por parte de los empleadores para las personas que postulan a puestos de trabajo, ¿ya? Para esto he utilizado junto con otros coautores datos de un portal de búsqueda en internet en Chile, trabajando.com, y que tiene la gran virtud de tener datos desde 2008 hasta el día de hoy, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos en el proyecto, uno de los proyectos en los que participo, que es el proyecto SABE, que utiliza justamente algoritmos de inteligencia artificial para clasificar los avisos de trabajo en un código ocupacional estándar, que es el mismo que utiliza el INE y que proviene también de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Es el código CIUO 08, por si ustedes lo conocen. Y lo que hacemos es, todos los avisos de trabajo que están en esta plataforma han sido clasificados dentro de esta taxonomía, ¿ya? Hay 104 códigos ocupacionales de los cuales podemos clasificar con una precisión razonable. Y una vez que agrupamos los puestos de trabajo por ese clasificador, miramos qué ha pasado con ellos en términos de los requerimientos de educación que tienen estos puestos de trabajo y los requerimientos de experiencia laboral mínima que tienen los puestos de trabajo. Lo que hemos encontrado es que el primer hallazgo, ¿cierto?, es que los niveles de educación que se piden para todos los tipos para todas las ocupaciones están aumentando, ¿ok? Han aumentado desde el 2008 hasta ahora. Y por otra parte, los niveles de experiencia mínimo requeridos también están aumentando. O sea, ese es el pareciera ser que en líneas generales, para una misma ocupación, es decir, para un mismo puesto de trabajo, se está exigiendo más en el mercado laboral para contratar a las personas en términos de educación y de experiencia. El segundo hallazgo que nos parece particularmente interesante es que nos planteamos, bueno, ¿qué pasa cuando miramos entre ocupaciones? ¿Se están pareciendo más entre distintos grupos o menos?
¿ya? Y lo que encontramos fue un poco sorprendente en el sentido de que en términos de educación requerida, los distintos puestos de trabajo, las ocupaciones se están pareciendo más, es lo que llamamos una convergencia en términos de nivel educacional. Por supuesto, no quiero decir con esto que hoy día se exige el mismo nivel de educación a todo el mundo, sino que simplemente hay más parecido, ¿cierto? El nivel que se exige es más parecido hoy que el que se exigía, por ejemplo, en el periodo 2008-2011 aproximadamente. El segundo hallazgo en esta línea es que al revés, ¿cierto? Por el contrario, en términos de experiencia laboral mínima requerida, observamos una divergencia, es decir, si uno mira a nivel de ocupaciones, los niveles de experiencia mínimo requeridos son más diferentes hoy día, ¿cierto?, de lo que eran al inicio de la década pasada, ¿ya? Y esto sugiere, bueno, hasta ahí, digamos, llega la investigación en términos de hallazgos y estamos en un proceso de plantear ciertas hipótesis que podrían ser concordantes con esta evidencia. Una de las cosas que parece interesante es que, de alguna manera, el mercado laboral está evolucionando, al parecer, a pedir un piso común más parecido para distintos tipos de puestos de trabajo. Lo que sugiere, es cierto, que el nivel de capital humano que deberían tener las personas, ¿cierto?, para iniciar un puesto de trabajo, tal vez para lidiar con estas tecnologías actuales, es más alto que en el pasado, ¿ya? Al menos en términos formales. Pero sin embargo las experiencias parecen ser más diferentes, ¿ya? Y esto nos sugiere que de alguna manera la tecnología permite que un mismo puesto de trabajo pueda ser ejercido de maneras muy diferentes, ¿ya? Hoy día es posible que una persona sea, no sé, me imagino, quizá un periodista a la antigua, ¿cierto?, que va y reportea en un lugar, e investiga cosas y toma notas, ¿cierto?, con un cuaderno, tal vez con ayuda de una grabadora de voz, ¿cierto? Y también puede existir un periodista que está sentado, ha desempeñado su puesto de trabajo, por ejemplo, hoy día escribiendo, ¿cierto?, prompts, ¿cierto?, pequeñas instrucciones a algún modelo un modelo grande de inteligencia artificial como ChatGPT u otros, ¿cierto? Y genera un texto y básicamente su trabajo consiste en ajustar ese texto, chequear que lo que salga de ahí sea factualmente correcto, ¿cierto? Y generar comunicaciones para algún medio a partir de ese tipo de tecnología. Entonces, esas experiencias probablemente hoy día son muy diferentes a las que existían, esa variedad de experiencias son muy diferentes a las que existían hace 10 o 15 años atrás, ¿ya? Y eso parece ser, ¿cierto?, en la medida que aparezcan estas tecnologías nuevas, ¿cierto?, aparezcan programas que son capaces de, con un prompt en que uno da una instrucción y aparezca, por ejemplo, una gráfica, ¿cierto?, una campaña publicitaria, dibujos, videos, ¿ok? Todo tipo de distintos productos que uno puede generar hoy día a través de la inteligencia artificial, es posible que se produzca una heterogeneidad cada vez más grande en las experiencias laborales y por lo tanto vamos a ver que quizás la forma en la que nosotros mirábamos el mercado laboral en términos de ocupaciones hoy día va a tender a quedar un poco obsoleta, ¿ya? En términos de que un periodista ocupando el ChatGPT y un periodista haciendo trabajo en terreno y hablando con la gente hacen cosas radicalmente diferentes. Y yo creo que esa es una de las características, ¿cierto?, de lo que vamos a observar en el futuro y eso evidentemente va a significar que las personas van a tener que, por un lado, ¿cierto?, hacer una actualización constante de sus contenidos, pero por otro lado, ¿cierto?, sus trayectorias vitales en el mercado laboral van a significar una especialización per se. Y eso, naturalmente, quizás, ¿cierto?, va a llegar a situaciones en las cuales el mercado laboral va a tender a ser cada vez más específico y vamos a tener en el fondo también una mayor dispersión de los posibles trayectorias que las personas pueden enfrentar partiendo de digamos, una base común que puede ser los estudios en una determinada área. Eso es lo que les puedo aportar en esto. Puedo seguir con muchos otros temas, pero en honor al tiempo y para permitir que sigamos tratando otros temas, aquí termino este comentario. Gracias, Benjamín. De hecho, quería
retomar un poco parte de la discusión, porque temas que han salido, el tema de la precariedad, digamos, de los nuevos requerimientos. Entonces, parte de la transformación que hemos visto en el mundo del trabajo a propósito de transformaciones digitales es por el tema del acceso, claramente, o del cómo uno entra. Pero también ha salido mucho en su conversación el tema de las condiciones laborales, en el fondo, el cómo se trabaja. Lo mencionó un poco Claudia, lo mencionó un poco, de hecho, Macarena. Mauricio, en el fondo, ¿cómo podemos entender este nuevo escenario en que el trabajo no es el trabajo como lo entendíamos, como lo entendimos por lo menos por mucho tiempo, una cosa así como un trabajo, no sé, pues de 9 a 6 en una oficina, o como que es como la manera más típica de entenderlo, a pesar de que hay muchos trabajos que son de otro tipo, pero como que yo estoy segura que si busco un icono de trabajo me va a aparecer ese tipo de cosas, o un trabajo muy manual, casi que Chaplin en tiempos modernos ensamblando algo, y eso no es lo que estamos viendo en muchos ámbitos al día de hoy. Sí, o sea, como decía Benjamín, el trabajo está cambiando muchísimo en términos de lo que haces en el día a día, ¿sí? Ahora es difícil hoy día pensar, y lo grafico un poco con los resultados, Benjamín, pensar en el trabajo como un todo, como una sola cosa, ¿sí? Sino hay que pensarlo como tareas, donde distintas tareas pueden ser reemplazables, otras no. Algunos trabajadores se van a enfocar más en ciertas tareas, como lo que decía Benjamín, los periodistas haciendo cosas más manuales o más a la antigua, si quieren, entre comillas, otros haciendo tareas que estén más relacionadas con la tecnología. Entonces, efectivamente, el trabajo está cambiando muchísimo en ese sentido, y las condiciones en las cuales el trabajo está funcionando también están cambiando. Y lo mencionó la Macarena con el tema de las plataformas, y ahí que quisiera un poquito entrar un poquito más en detalle ahí y vincularlo un poquito con lo que yo he estado haciendo en mi investigación. Digamos, yo un poquito he estado trabajando en informalidad laboral, ¿sí? E informalidad laboral tiene mucho de esto. De hecho, uno puede catalogar a los trabajadores de plataformas como trabajadores informales, si uno utiliza una definición un poco laxa de informalidad, como aquellos que no cotizan a la seguridad social, son informales, y estos cuentapropistas, digamos, son de ese tipo de trabajo, ¿sí? Y cuando uno piensa en la informalidad, uno tiene estas dos dimensiones. Uno, es un trabajo flexible, efectivamente, pero quiero llevar la flexibilidad no solo a la idea de ser mi propio jefe, sino a la flexibilidad en el mercado como tal. Es un trabajador que fácilmente puede entrar o salir, ¿sí? Y ese tipo de trabajo en la informalidad es parte de eso. Típicamente opera como un buffer en periodos malos, ¿sí? Cuando hay periodos de actividad malos, no hay más desempleo. Es la forma típica en la cual yo puedo entrar y fácilmente hacer ingreso, digamos, ¿no? Entonces, ese es un lado, pero el otro lado, y el lado negativo, es que excluye completamente a los trabajadores de, las redes de protección social, llámese salud, llámese pensiones, llámese. Y también excluye totalmente a los trabajadores, y ahí quiero vincular esto con el ambiente de trabajo, los excluye de regulaciones respecto a la calidad del ambiente laboral, ¿sí? Y claramente, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en las plataformas de delivery, ¿sí? Accidentes en el trabajo son muy comunes, ¿no? Son muy comunes ahí, están en la moto, están en la calle, están en la bicicleta, y entonces no tienen un seguro de salud que la compañía esté proveyendo, o esté haciendo un pooling de riesgo entre los trabajadores de la plataforma. Entonces, como decía Macarena, esto se transmite directamente al trabajador. Todos los costos asociados se transmiten directamente al trabajo. Ahora, respecto a la informalidad tradicional como uno la piensa, ¿sí? Y la Macarena lo dibujó bien eso. Esto tiene una particularidad, que como dice, depende de los usuarios, ¿sí? El tema de las plataformas, esa informalidad depende de los usuarios. Eso lo convierte en una externalidad, ¿verdad? Porque las externalidades, ya sea positivas o negativas, hacen que uno genere efectos, ya sea positivo o negativo, sobre otros miembros de la sociedad, ¿verdad? Y cuando uno toma la decisión de usar plataformas, uno en general lo hace con los costos y beneficios privados de ello, y no está internalizando el costo social que tiene sobre potencialmente empeorar el ambiente de trabajo de muchos trabajadores.
¿Están de acuerdo? Entonces, al no hacer eso, estamos sobreutilizando plataformas, ¿sí? Y la pandemia ha sido claramente un catalizador de eso, ¿sí? Hemos tenido, el uso de plataformas ya venía, digamos, con un incremento quizás en los países desarrollados mucho más que hoy día, que en los países, por ejemplo, latinoamericanos, pero la pandemia hizo una explosión enorme en esto. Entonces, esto genera un reto bien importante en términos de lo que es la legislación, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque uno puede pensar, no, démosle salud a todos para que estén protegidos en términos, por ejemplo, de accidentes en el trabajo. Pero la historia, de nuevo, volviendo a la informalidad, nos ha mostrado que las políticas para combatir la informalidad o para combatir la precariedad en el trabajo pueden tener una tensión fuerte con los incentivos al trabajo mismo, ¿sí? Lo que se llama good intention, bad outcomes, buenas intenciones, malos resultados. Y esto se grafica, por ejemplo, hay investigación en México sobre la adopción de planes universales de salud que masificaron la informalidad, digamos, generan incentivos fuertes a trabajar de forma informal, digamos, ¿no? Trasladando el costo de la salud del empresario a todos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas genera retos bien importantes para la política pública. Está bien, estamos incrementando las plataformas, hay flexibilidad en el trabajo, mucha gente ahora puede reemplazar no ingreso con ingreso laboral, pero al otro lado, ¿sí? Genera retos bien importantes para la política pública y esta discusión va a seguir y va a seguir en el futuro. Es un muy buen punto el que menciona, sobre todo política pública, porque claro, o sea, sabemos que estamos bastante atrás, de hecho, la informalidad tiene que ver en parte con eso, o sea, la falta de regulación, pero además es que el avance a veces es más rápido que cualquier discusión legislativa sobre el tema. Efectivamente. Claudia, mencionaste esto de tomarse espacios y quería en el fondo usar tus propias palabras para preguntarte cómo el ámbito de la inteligencia artificial se puede tomar espacios para bien, más allá de todos los sustos que se nos han metido, en el mundo del trabajo, la transformación digital relacionada, por ejemplo, con condiciones laborales o con acceso al trabajo. Sí, a mí me gusta creer que podemos hacerlo y que hay buenas chances de que lo hagamos desde el sur global o desde los lugares donde nos toque trabajar. Yo trabajo también en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial acá en Chile, que reúne a quizás la mayoría de la gente que hace inteligencia artificial en el país. Y ahí hay un convencimiento de que más y más la sociedad nos está exigiendo ser más responsables del tipo de tecnologías que vamos generando. Y hay un consenso bien, como bien amplio en que, por ejemplo, se necesitan regulaciones y se necesitan como mejores estándares respecto de como lo que se nos pide en términos de qué debiéramos hacernos cargo. Y a mí me da la impresión de que hay como un momento importante que ojalá sepamos como capitalizar, en que hace, no sé, 20 o 30 años atrás, cuando nos entrenaban a nosotros para hacer ingeniería, la forma en que nos entrenaban era muy enfocada en lo técnico y separando lo técnico de lo social. Lo social era un curso electivo, una cosa que uno como que no quería hacer. Y hoy día me da la impresión que con la inteligencia artificial ha pasado esto de que se ha hecho muy evidente que hay impactos sociales muy grandes y muy cercanos también, como que no es solo que es amplio en amplitud solamente, sino que además uno lo ve, ¿no? Uno ve el trabajo en las plataformas digitales y puede entender cómo se perpetúan ciertas injusticias o se exacerban ciertas injusticias a través de las lógicas algorítmicas que se han implementado y que desde el mundo de la ingeniería o del mundo de la inteligencia artificial, si bien uno puede que no haya participado en ese proceso de desarrollo, uno entiende por qué pasó. Uno entiende cómo las decisiones técnicas eventualmente terminan teniendo un impacto en la vida de las personas. Y creo que ahí
hay este espacio que yo creo que es un espacio que hay que tomarse del punto de vista de la ingeniería, de enseñarnos mejor, a colaborar con distintas disciplinas para entender mejor cuáles son las potenciales implicancias que podrían tener decisiones que antes parecían particularmente técnicas y que hoy día parece que no son tan alejadas de implicancias sociales. Y no quiero decir que esto es una cosa, yo sé que la gente de ciencias sociales siempre supo esta cuestión, o la sabe hace mucho tiempo, ¿ya? Lo único que estoy diciendo es que me parece a mí que está justo el espacio donde para la gente que hace ingeniería y que hace inteligencia artificial, esto es mucho más evidente que lo que era antes. Porque esas consecuencias se están haciendo carne en lugares más cercanos y de forma más masiva. Y desde ahí yo lo he visto mucho en el centro, porque hay una profunda preocupación, por ejemplo, por incluir los aspectos éticos en nuestras decisiones. No estoy diciendo que sabemos hacerlo, estoy diciendo que hay una preocupación por comenzar a hacerlo y por comenzar a hacerlo desde la concepción de los sistemas y no como está siendo en general pensado hoy día, que está siendo pensado como en la evaluación de impacto o como en la estrategias de mitigación de riesgos solamente, así como para que no nos vayan a pillar, sino que más bien desde una forma de decir, oye, quizás que cuando incluso estamos concibiendo la idea de hacer una solución a algo, tenemos que entender mejor ese algo para ver en qué medida nuestra solución de verdad va a estar impactando positivamente o en qué medida quizás vamos a estar exacerbando cuestiones que han pasado y que nuestra visión como reduccionista, que al final la ingeniería tiene una visión reduccionista de las cosas para poder hacer una solución tangible, quizás es demasiado reduccionista. Entonces, a mí me parece que ahí hay un cambio súper importante que yo espero que también la sociedad nos lo exija, como que creo que es muy importante que sintamos la necesidad de hacernos cargo de más cosas de las que nos estamos haciendo cargo hoy día. Es más difícil con las corporaciones, sí, es más difícil pedírselo a Google y pedírselo a Facebook y Meta, pero creo que al menos en Chile hay harta, o al menos la gente con la que a mí me toca trabajar en el centro, hay harta conciencia de que es necesario y que es algo que nos falta. Es algo que nos falta, efectivamente, pero por lo menos, claro, sí hay conciencia, es el primer paso, saber que hay un problema. Benjamín, mencionaste estos cambios en requerimientos, estas convergencias y divergencias. Esto así por curiosidad, ¿han visto algo respecto específicamente en estos cambios de requerimientos sobre temas digitales, sobre temas de automatización, por ejemplo, que se ha vuelto, que aparecen más ciertos requerimientos que antes o no entraron en ese nivel de detalle? Bueno, por ahora nosotros miramos esto como un nivel bien general en términos de los requerimientos que describí, que son nivel de educación formal y experiencia mínima requerida. Ciertamente es posible buscar habilidades más específicas en los textos en los textos de los avisos de trabajo. Y bueno, hoy día en el proyecto SABE hay, digamos, estamos desarrollando algunos algoritmos que nos permiten detectar estas habilidades con algunos métodos como no sé si tan tradicionales, que utilizan técnicas de análisis de texto básicamente para encontrar patrones recurrentes que sugieran la presencia de determinadas habilidades. Eso está en proceso, digamos, estamos en la etapa de ver cómo funcionan este tipo de algoritmos y por lo tanto no hemos llegado a determinar la presencia de estas habilidades, ¿ya? Entonces, claro, eso sin duda que podría ser algo muy interesante de poder destacar. Y probablemente sí existe mi apuesta, o si yo pudiera levantar como una conjetura respecto de qué podría ocurrir con esto, es que justamente son la presencia de las habilidades digitales lo que genera esta divergencia en términos de experiencia que estaba ahí, ¿cierto? O por lo menos está asociada a ese fenómeno. En términos de que justamente la exposición a la tecnología lo que permite que las experiencias laborales, las vivencias, diría yo, en los puestos de trabajo pueden ser radicalmente diferentes
con una cierta tecnología o con otra. ¿Ya? Eso es lo que puedo mencionar respecto a esto. Gracias. Eso me da un buen pie para preguntarle a Teresa. Precisamente han salido temas de desigualdades de acceso a tecnología y sabemos que hay profundas desigualdades en acceso a tecnología, pero además que las nuevas tecnologías también impactan en la desigualdad en sí misma. O sea, las desigualdades se replican, se amplifican, se multiplican. Entonces, ¿cómo, desde tu experticia, desde tus estudios, cómo ves este nuevo desafío llevado al mundo de lo laboral, de cómo la automatización, la inteligencia artificial o estas nuevas transformaciones digitales pueden redundar en el ingreso, por ejemplo, al mercado laboral y las competencias digitales que se estarían pidiendo? Mira, el tema en el fondo de la digitalización, la automatización y las desigualdades es bien amplio. A ver, por un lado, al tiro voy a contestar como tu pregunta específica, Ingrid, pero por un lado, uno de los temas que se ha hablado acá, en el fondo hablaron de economía de plataformas, hablaron de todos estos, yo le puse la etiqueta de microtrabajos, pero estos trabajos que se necesitan para todo el desarrollo de las programaciones, estructuralmente están desigualmente distribuidos. O sea, Macarena habló, por ejemplo, que tienden, que son trabajadores o Mauricio del área más informales, son migrantes, en el caso de la economía de plataforma. Globalmente, los países que desarrollan muchas de estas tecnologías de punta descansan en los países de Latinoamérica, de India, etcétera, para hacer estos microtrabajos que son mucho más mecánicos. Entonces, en términos como estructurales, existen esas desigualdades que se siguen, que en el fondo que empiezan a reforzar otras desigualdades, porque también el tema de las habilidades digitales son muy básicas, ¿ya? Entonces se requieren a lo mejor habilidades digitales, y dentro de las habilidades digitales se habla como este concepto medio monolítico, así como. Pero el día de hoy sabemos que las habilidades digitales son muy multidimensionales, o sea, hay muchos tipos de habilidades digitales distintas, y que dado este mercado laboral donde hay como nichos tan claros y donde es cada día más específico, se requieren distintos tipos de habilidades para distintos tipos de trabajo. Pero entonces, si lo pudiéramos pensar como a niveles más macro, por supuesto que hay habilidades de saber cómo operan ciertas cosas, ¿ya? Y que esos son muy específicos y dependen tu capacidad de aprenderlos y estar evolucionando constantemente dentro de ese requerimiento específico de lo que hablaba Benjamín. Pero, por otro lado, yo creo que lo que hay que apostar hoy en día y a lo que se está apostando hoy en día es a pensar en el fondo, a pensar cuáles son los elementos comunes que hay en la tecnología, ¿ya? Porque cambia tan rápido que en el fondo tenemos que empezar a pensar en cuáles son las posibilidades de acción o las características que son más permanentes de esa tecnología para no quedar desactualizado año a año. Entonces, yo creo que una de las habilidades que tenemos que empezar a pensar es cómo enfrentamos los cambios tecnológicos pensando en cuáles son esas características más permanentes, empezar a entender la tecnología a partir de las posibilidades de acciones que nos abren o de las características que tienden a ser más permanentes, ya, para poder adaptarnos mejor. Y lo mismo con las habilidades, tal vez pensar en aquellas habilidades cuando estoy formando gente desde el punto de vista universitario, por ejemplo, sé que en 3 años lo que les estoy enseñando ahora va a quedar desactualizado. Un instituto técnico, lo mismo. Entonces, tratar de enfrentar esa formación de la gente desde un punto de vista más permanente. Entonces, identificar cuáles son esas habilidades que son más permanentes. Y ese es uno de los desafíos actuales que tenemos, ¿ya? Entonces, tienen que tener como más este nivel más cognitivo, tal vez, o sea, de saber entender a lo que nos enfrentamos, qué posibilidades se nos abren en términos de almacenaje, de visibilidad, estoy pensando en las tecnologías, y poder en fondo entender cuáles son esas posibilidades que abren las tecnologías y que no van quedando desactualizadas tan rápido. Yo creo que eso en términos como de habilidades son como más necesarias hoy
hoy en día para no quedar out tan rápido. No sé si contesté tu pregunta en ese sentido. También puedo hablar de las desigualdades mucho rato, pero en términos de qué se puede hacer, tratar, yo creo que cambiar la forma de pensar en tecnología, de pensar en habilidades. Es un buen punto y de hecho creo que indirectamente responde la pregunta que nos hicieron desde los participantes en este webinar, Andrea Baeza, que pregunta, yo creo que de hecho tu pregunta, Andrea, da para todo un conversatorio en sí mismo, así que gracias por eso, porque nos lo plantea, pero se nos está pillando el tiempo, así que quiero cerrar con una pregunta, pero para Macarena. Que un poco tiene que ver con lo que decía Teresa, pero también con lo que tú dijiste, esto de todo este mundo de la informalidad y de las aplicaciones. O sea, mencionaste cosas como el arriendo de cuentas, que es algo que no había ido en mi vida, pero que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a propósito precisamente de tecnologías y de usuarios, es en tu experiencia, en tu investigación, las personas que terminan en el fondo metiéndose en este mundo de la economía de plataformas aprenden ahí al usar estos recursos en el fondo, o es algo que traen de antes, o que en el fondo adoptan y llevan a lo digital ciertas quizás conexiones o maneras de procesar, de operar, de entender en el fondo esta informalidad laboral, en algunos casos incluso el cómo lidiar con la precariedad, o es una cosa más bien mixta, que hay unos que saben, hay otros que les enseñan, hay unos que prueban y les resulta. ¿Cómo funciona esto? Porque además hay todo este mundo que mencionaste, además de lo que ha salido en esta conversación de temas de permisos, salud, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. De hecho, claro, yo creo que es más bien mixto, como dices tú, ¿ya? Yo creo que hay de todo, pero lo que sí creo que como que es interesante es que efectivamente también se apoyan unos con otros, y un poco voy también a tomar el punto que mencionaba Teresa, digamos, como esto de cuáles son las oportunidades, y de alguna forma sabemos que efectivamente, claro, la mayoría de los que enfrentan esta precarización también de las condiciones laborales son migrantes, porque dependen especialmente de este ingreso, este tipo de trabajo, más que chilenos, ya eso es lo que vimos al menos en nuestro estudio. Para los chilenos es un segundo ingreso, ¿cierto? O lo usan para emprender. Entonces, obviamente esa dependencia lleva a que estén más vulnerables quizás a riesgos, digamos, los accidentes que también mencionaba Mauricio, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, mi investigación es clave, o sea, desde el 2021 han muerto 3 participantes en mi investigación, personas que hemos entrevistado. Entonces es real, o sea, es muy fuerte o sea, como, digamos, el riesgo que enfrentan, y desde ahí como que me interesa destacar esta idea de que, claro, de que a través de redes sociales ellos también se van apoyando mutuamente, entonces van aprendiendo también a cómo navegar ese algoritmo, ¿verdad? O cómo, digamos, se dan tips también de cómo, por ejemplo, bueno, bueno, darse el tip también de que hoy están vigilando allá, tengan cuidado ya, o están carabineros también, digamos, sacando partes, por ejemplo. Y también eso de las cuentas que dices tú, claro, de las cuentas arrendadas, claro, son mecanismos que tienen para poder ingresar a este mercado, y permiten también, claro, que ellos puedan generar ingresos mientras están, por ejemplo, a la espera de su visa, ¿cierto? O bien porque, digamos, están indocumentados y es la única forma de generar ingresos esa, porque no pueden acceder al mercado laboral formal. Entonces, a través de claro, a través de estas redes sociales también se va generando toda una red de trabajadores, y se generan comunicaciones entre ellos, donde también existen redes de solidaridad. Ya, por ejemplo, cuando hay accidentes también se ayudan mutuamente. Eso es algo que estoy investigando ahora, de hecho, como parte del Fondesit. Entonces creo que eso es súper interesante, de cómo, digamos, claro, se puede ver que esta precariedad también se enfrenta, y hay estrategias que comienzan a tener estos trabajadores para tener cierta maniobra frente, como decía antes, también a prácticas antisindicales. O sea, cuando ellos, por ejemplo, han protestado, hemos visto que hay protestas y paro de trabajadores migrantes, obviamente
no tienen, digamos, tantas personas, digamos, que convocadas, ¿verdad? Por el miedo a la deportación, ya por el miedo también a hacer desactivados porque ha ocurrido ya. Pero aún así, a pesar de que la literatura, de hecho, con respecto a las migraciones, habla de que los migrantes, digamos, pocas veces apelan por mejores condiciones laborales por estos miedos, igual hemos visto que se organizan y que los activistas, digamos, en estas redes sociales, a través de Twitter, Instagram, son migrantes, y ellos son los que convocan a estas marchas también. Entonces, súper interesante lo que está ocurriendo ahí, y algo que, de hecho, estamos investigando también, ahora, y ver también eso como una posibilidad también, de que efectivamente sí se generan redes de solidaridad. Qué lindo tema. Ya estamos en la hora, les agradezco toda la participación. Benjamín, Camilo Levenier pregunta si los hallazgos del proyecto que mencionaste están disponibles en algún documento, en alguna parte, o todavía no ha salido. Existe una presentación, pero no está públicamente disponible. Yo a Camilo lo conozco, así que envíame un email y te la puedo compartir. Ya, en todo caso, hay un canal de... nosotros hicimos en el núcleo LM cuadrado C cuadrado, hicimos un lanzamiento, y ahí hay una presentación que un poco más larga con diapositivas y mostrando como esto más en detalle, que debe durar, la mía debe durar, no sé, 10 minutos, está ahí disponible en YouTube. Así que eso también sería otra forma de ver los resultados, aunque de una manera mucho más compacta. Muchas gracias, y muchas gracias a todos, a los panelistas, muchas gracias a los participantes, al público, por una muy entretenida e interesante conversación. La verdad que este tema no queda para nada cerrado aquí, pero sí da para pensar, para discutir y para pensar en otros eventos como estos. Quedan, muchas gracias por este evento, y los vamos a seguir invitando seguramente a otros eventos similares, así que quedan desde ya invitados a un próximo evento. Muchas gracias. No, gracias, Ingrid, por esa magnífica moderación que hiciste. Muchas gracias. Muy... Muchas gracias a los 3 núcleos. Ha sido bien enriquecedor. Y a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias por una interesante conversación especialmente.